Muy buenas noches, queridos amigos. Ya estamos transmitiendo para todos ustedes el programa del día de hoy, último día de marzo. Y hoy tenemos, una vez más, el caso Colosio. Algo que sale una y otra vez, un sexenio, otro, a veces lo dejan descansar. Pero ahora, nuevamente sale a la opinión pública. Y muchos priistas empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque un tribunal ordenó reponer una investigación por una denuncia que hizo Mario Aburto debido a que su confesión la consiguieron por tortura, con una tortura. Y bueno, alguien que estaba ahí haciendo su chamba en la fiscalía, cuando se hizo ese proceso, pues no lo hizo bien. Parece que desestimó el reclamo del principal imputado. Y eso siempre ha olido mal. Aquí el punto es que convergen muchas variables. Convergen el caso más famoso en México de magnicidio, el caso Colosio, las votaciones que vienen en el 2027, los priistas que se están reagrupando, los de la oposición que quieren ir juntos como los 7 enanos, pero que no alcanzan a ponerse de acuerdo, y todo este cóctel da mucho de qué hablar y de hacer análisis a profundidad. Por eso, la portada que tenemos el día de hoy es esta. Un tribunal colegiado ordena reponer investigación y tiemblan priistas. Por fin, ¿habrá justicia en este caso? ¿Por fin? Bueno, lo que podemos hacer en este momento es analizar, como siempre aquí lo hacemos, a profundidad, considerando todas las opciones posibles y abriendo el abanico de posibilidades. Y vamos al capítulo 1 de esta noche, de esta análisis para ustedes. Capítulo 1. ¿Qué haces cuando eres el asesino confeso más famoso de México, pero tal vez no lo hiciste? Mario Aburto Martínez tiene un problema de identidad. Desde 1994, su foto aparece en los libros de historia como el hombre que le quitó la vida a Colosio. Tiene sentencia, tiene expediente, tiene confesión firmada, todo en orden. Un caso cerrado, una postal perfecta de la justicia mexicana. Pero hay un detalle incómodo. Aburto dice que lo torturaron para obtener su confesión, y eso es muy grave. Y después de 32 años, un tribunal colegiado, esos raros seres mitológicos que de vez en cuando aparecen para hacer bien su trabajo, ha dicho: oigan, quizás deberíamos investigar si de verdad lo torturaron antes de darle por sentado que él fue el único tirador, el único responsable. El octavo tribunal colegiado en materia penal, por unanimidad, le concedió el amparo a Mario Aburto. La razón: la jueza que negó su demanda olvidó invitar a los acusados de tortura a esa fiesta. Los dejó fuera del proceso, como cuando organizas una cena y te olvidas de invitar a los que acusaron a la persona de la fiesta. Eso es un error de principiantes, pero ¿habrá sido realmente un error? ¿O simplemente habrá sido una maña de alguien que sabe que tiene que hacer algo para que ya no se investigue más? Y así, en México, un caso que debería haberse cerrado con broche de oro en los 90, vuelve a abrirse. Esta vez, no por el asesinato, sino porque al parecer a Aburto le hicieron cosas terribles para obtener su confesión y su firma. Capítulo 2. ¿Cómo es que 32 años después seguimos preguntándonos si el que está preso es el culpable o es el chivo expiatorio más grande del planeta? Vamos a los básicos para los jóvenes, porque si tienes menos de 30 años, probablemente crees que Colosio era un jugador de fútbol o una marca de tequila. Contexto rápido para todos. 23 de marzo de 1994. Lomas Taurinas, Tijuana. Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. Da un meeting, termina, camina entre la gente. ¡Pum! Un balazo en la cabeza. ¡Pum! Otro más. Cae. Muere. Es el magnicidio más importante en la historia moderna en México. En la escena, detienen a Mario Aburto Martínez, 23 años, operador de maquiladora, con un arma en la mano. Rápido, se resolvió el caso. La fiscalía, feliz. El PRI, feliz. Caso resuelto, nada más que investigar. Pero desde el principio hay detalles que huelen muy mal.
Aburto confiesa, pero después dice que lo torturaron para obtener dicha confesión y su firma. Hay versiones de un segundo tirador, y hasta ahorita no se han esclarecido. Un personaje misterioso es rescatado de la escena por nada menos que Genaro García Luna, quien en ese entonces era un oscuro empleado del CISEN y después se convertiría en el zar de la seguridad y posteriormente en el zar de las celdas gringas por narcotráfico. ¿Qué hace un tipo como García Luna rescatando a alguien de una escena del crimen? ¿Acaso era su hobby? ¿Acaso estaba haciendo lo que sabía hacer? ¿Operar en las sombras para que nadie supiera qué pasó? El caso se cierra rápido. Aburto pasa a la historia como el asesino solitario. Una narrativa tan perfecta que cualquier niño de primaria la aprendía en sus clases de civismo. Solo que, como todo en México, la perfección era solamente aparente. Lo que nos lleva al capítulo 3. Veamos. ¿Qué tiene que ver la tortura con que un tribunal le ordene a la Fiscalía General de la República hacer bien su trabajo? Todo, pero sobre todo, nada. Lo que acaba de pasar no es que vayan a liberar a Mario Aburto, tampoco que vayan a reabrir el caso completo de Colosio. Lo que pasó es esto. Un tribunal dijo que la Fiscalía General de la República no puede cerrar la investigación por tortura sin antes notificar a los acusados, a los torturadores. Parece un tecnicismo, y lo es. Pero en el mundo del derecho mexicano, los tecnicismos son como los micrófonos abiertos en una conferencia de prensa. Se escucha lo que nadie quiere que se escuche. Y así, los magistrados del tribunal colegiado, al revisar este asunto, dijeron, tenemos que ordenar reponer este proceso, porque estuvo mal hecho. Y así, de un plumazo, le ordenaron a la jueza que hizo esa cosa mal hecha reponer todo el proceso, llamarlos a todos, sentarlos frente al juez y entonces sí, ahora sí, resolver ese punto, el de la tortura sobre Mario Aburto. Es como si un árbitro dijera, a ver, esperen, el gol no vale porque no invitaron al portero rival al partido de ese tamaño. Capítulo 4. ¿Quiénes están temblando con esta noticia? Les doy una pista, algunos tienen nombre y apellido, y otros ni siquiera los hemos escuchado. La nota de la jornada sobre este caso es muy buena y muy cuidadosa. No da nombres, pero la historia sí tiene esos nombres. Uno de ellos, Genaro García Luna, es el primero en la lista de sospechosos de siempre. No solo por su papel en 1994, sino porque décadas después, cuando AMLO intentó reactivar el caso, el propio presidente señaló que García Luna había rescatado a alguien de la escena, un testigo, un posible segundo tirador que desde ese entonces, desde el 94, está libre y nunca lo han llamado a declarar. Pero ¿por qué AMLO sacó ese dato? Porque está en los archivos y él como presidente obtuvo esa información. Y entonces, al ver que existió un segundo tirador que tiene nombre y apellido y que trabajaba en el CISEN, pues AMLO pidió, llámenlo a declarar. ¿Y qué pasó? No fue posible llamar a declarar a ese supuesto segundo tirador porque lo impidió el viejo Poder Judicial de Norma Piña. Pero García Luna no es el único que está implicado. La averiguación previa de 1994 está llena de nombres de mandos medios y altos de la extinta PGR, funcionarios del CISEN, agentes que interrogaron a Aburto en su traslado de Tijuana al DF, gente que si se les investigara bien, podrían empezar a hablar. Y si hablaran, ¿quién sigue? Bueno, el nombre que está en la mente de todo el país siempre va a ser Carlos Salinas de Gortari, presidente en ese momento. Siempre ha sido el gran ausente de esta historia. No porque se le acuse directamente, sino porque el magnicidio ocurrió en medio de una crisis interna del PRI que el mismo Carlos Salinas de Gortari provocó. El caso Colosio es como una muñeca rusa. Abres una capa y aparece otra. Y ahora, con este amparo, alguien va a tener que empezar a abrir las capas de la tortura. Y donde hay tortura, suele haber órdenes que vienen desde arriba. Desde arriba, queridos amigos. Capítulo 5. ¿Qué pasó con el segundo tirador? Ese segundo tirador que AMLO quiso investigar y que Gertz Manero hizo como que no escuchó nada.
Durante el sexenio de López Obrador, el presidente tuvo una fijación, de las pocas que realmente valían la pena. Quería que se investigara al segundo tirador. Incluso pidió públicamente a la entonces ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y al fiscal, Gers Manero, que hicieran algo. Pero pues, ¿a quién se los pedía? A Norma Piña y a Gers Florero. ¿Qué pasó? Pues nada, no pasó nada. Gers Manero, que ha pasado más tiempo peleándose con sus subordinados que investigando delitos, y que ahora está feliz en el Reino Unido como embajador, pues en su momento no hizo nada. La FGR cerró la posibilidad de ejercer acción penal contra los torturadores en 2024. Y el caso quedó en el cajón de cosas que AMLO quiso hacer, pero el sistema se lo impidió. Pero el sistema no solamente se lo impidió, también impidió que la FGR, los jueces, los mecanismos de siempre, toda la estructura, todo, pusieran un velo para que nadie le moviera nada a ese caso. Ni el propio presidente en ese entonces, que era AMLO. Nadie tenía el poder de moverle más al caso Colosio. Pero ahora, con este amparo, ya con un poder judicial fuera de las manos de Norma Piña y una fiscalía fuera de las manos de Gers Florero, el sistema vuelve a tener la oportunidad de demostrar si realmente quiere saber qué pasó o si prefiere seguir fingiendo que Aburto fue un loco solitario que un día se despertó y decidió cambiar la historia de México. Capítulo 6. ¿Por qué esta noticia debería asustar a los políticos que se van a candidatear en el 2027? Y aquí viene otra línea de análisis, porque en política nada está suelto. Porque el caso Colosio nunca ha sido un caso judicial, amigos. Siempre ha sido un caso político. En 1994, cerrarlo rápido permitió la transición pactada entre Salinas y Zedillo. Mantener a Aburto como chivo expiatorio permitió que nadie volteara a ver las fracturas internas del PRI, las disputas por la sucesión, los grupos de poder que tenían más razones que un operador de maquiladora para querer que Colosio ya no tuviera vida. Ahora, en 2026, a menos de un año de las elecciones intermedias del 2027, cualquier movimiento, en este caso, puede convertirse en un arma política nuevamente. Si la investigación por tortura avanza y empiezan a caer nombres, Morena lo usará para decir: ¿vieron cómo nosotros sí investigamos lo que el PRI y el PAN siempre encubrieron? Y si no avanza, la oposición dirá: ni con Morena hay justicia, todo es el mismo circo. El problema es que en México ningún partido quiere realmente que esto se investigue a fondo. Porque si se investiga de verdad, no solo caen priistas de los 90, van a caer también panistas que hicieron carrera encubriendo el caso. Y de otros partidos, que ahora hay priistas en Morena, hay morenistas que ya fueron a MC, hay MCistas que eran priistas, hay panistas, todo un merequetengue. Así que en el 2027 nos encontrarán, probablemente, con los mismos debates de siempre, las mismas promesas de justicia, y Aburto todavía seguirá en la cárcel, preguntándose si alguien algún día le va a creer que él no fue el único, o incluso que él ni siquiera tuvo nada que ver. Capítulo 7. ¿Qué aprendimos con esta historia, queridos amigos? ¿Qué aprendimos? Bien, 32 años después, un tribunal colegiado dice: vamos a investigar si torturaron al confeso asesino de Colosio. Y eso en México es noticia. No porque sea extraordinario, sino porque es lo mínimo que debería haber pasado, pero hace muchos años. Entonces, ¿qué lecciones nos deja esta historia que vimos hoy con ustedes? Lección 1. En México, la justicia no existe. Solo existen los procedimientos, y a veces ni eso. Lo que salvó a Aburto no fue una verdad revelada, ni un nuevo testigo, ni un fiscal valiente. Fue un error de forma. La jueza no invitó a los acusados de torturarlo. El sistema no corrigió la injusticia, corrigió la cortesía procesal. Pero Aburto sigue preso y sigue condenado. Si la tortura hubiera sido evidente, pero los acusados hubieran estado bien citados, quizás hoy seguiríamos igual. México no se mueve por la verdad, se mueve por el expediente bien llenado y por buenos chivos expiatorios. Lección 2. El poder nunca quiere que las heridas sanen,
solo que las cicatrices no se vean. Cada vez que alguien intenta abrir el caso Colosio, aparece una mano invisible que lo cierra. Es el mismo sistema del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Igualito. No importa si el presidente es del PRI, del PAN o de Morena. El sistema tiene un reflejo condicionado: proteger las estructuras que permitieron que un magnicidio quedara impune. Porque si se abre ese expediente, no solo caen responsables de un crimen, caen las formas en que este país ha operado durante décadas. Lección 3. La audiencia se cansa, pero la historia no. Y el humor negro es el único consuelo que nos queda. Llevamos 32 años viendo cómo este caso se abre y se cierra, como una puerta de supermercado. Y cada vez que ocurre, hacemos el mismo análisis. Escribimos las mismas columnas. Los mismos políticos ponen las mismas caras de preocupación fingida. Al final, lo único que nos queda es reírnos un poco. Porque si no nos reímos, tendríamos que ponernos a llorar. Y las lágrimas ya se gastaron hace bastante rato. ¿Y ustedes qué piensan, queridos amigos? ¿Qué va a pasar esta vez con este caso? Al parecer, coincide reponer un procedimiento, solamente un procedimiento, y quizá de ahí ya no pase nada. Pero converge con las elecciones que ya vienen. No porque el PRI sea algo que Morena deba de temer, sino porque entre más narrativa sobre el oscuro pasado prianista en México, pues hay más elementos para que el debate se vaya por una línea. Y los amigos de aquellos que hicieron esta operación en 1994, sigan cargando con esa culpa, porque de alguna manera, pues están con el escudo enfrente llamado PRI y PAN. Y esto tiene su peso en las urnas. Dice Carlos Segura, escribe: gracias por la información, señor Arturo. Hasta el más tonto sabe que entre Cerdillo y Salinas mandaron a eliminar a Colosio. Y el conejo de su hijo aún está del lado de los ratas del PRIAN. Sí, ¿saben? El hijo de Colosio Jr., bueno, él no tiene culpa de los hechos históricos. Pero hay algo que se llama dignidad. Y cuando la dignidad se pierde, pues ya no hay nada más que pueda sostener a una persona. Y este Colosio Jr. incluso es yerno. ¿Es yerno de quién? De Beltrones. De Beltrones, el que también operó en todo ese magnicidio. Es impresionante. Dice que saludos desde Ocotilco, profesor. Un abrazo. Dele González también está aquí con un saludo. Un abrazo a todos. Gracias. Pero siempre sus opiniones y comentarios son valiosísimos. Así que si ves este video después, escríbenos. ¿Tú qué piensas que va a pasar en esta ocasión? ¿Habrá justicia? ¿Es solamente parte más del mismo show que hemos visto desde el 1994? ¿O este caso por fin va a empezar a abrirse para que en algún momento los mexicanos veamos que sí se logró hacer justicia y encerraron a un inocente? Todo queda sobre la mesa. Hay mucho más que analizar. Mientras tanto, les dejo aquí la portada. Los espero mañana, nuevamente al mediodía y 8:30 de la noche, y seguimos analizando. Porque en medio de tantos casos no resueltos, pensar sin ruido es un acto revolucionario. Hasta luego, amigos.